¿Alguna vez has escuchado el término cultura política democrática? ¿Te has preguntado qué relación existe entre ella y la forma como nos relacionamos con la democracia? Sí, es cierto. El concepto democracia es un término que nos encontramos cotidianamente. Lo escuchamos en los medios de comunicación, en discursos políticos o en conversaciones de sobremesa. Tanto escuchamos este término que su significado ha cobrado un sinfín de connotaciones dependiendo de quién lo use o en qué contexto se aplique. En México, hace unas décadas la democracia se asemejaba más a una simulación o una utopía. Hoy, ante la generación de un sistema multipartidista, la alta competencia en las elecciones federales más recientes y la alternancia en los diferentes niveles de gobierno, pareciera que vivimos de forma cada vez más plena una época verdaderamente democrática. Pero, ¿acaso es todo color de rosa? Si bien hay logros notables que favorecen una vida plena democrática en nuestro país, como lo es el ejercicio cabal de los derechos de los ciudadanos, también existen terribles amenazas para vivir una cultura política democrática, como lo son la marginación y desigualdad, las ya acostumbradas prácticas autoritarias, así como la desconfianza en las instituciones, que, sin importar los actores políticos en el poder, persisten como parte de un entramado en el que todos formamos parte, incluyéndote. Por cada persona a la que preguntemos su definición del concepto democracia, obtendríamos una respuesta distinta. Sin embargo, los valores de la democracia se expresan constantemente a través de nuestras instituciones, como una práctica del deber ser en un mundo de ideas e ideales cívicos en el que la armonía y la paridad llevan al progreso. Pero, ¿será que nuestra práctica de la democracia coincide con los valores de la misma? Este es un ejercicio de reflexión en torno a los valores de la democracia de los mexicanos, sus comportamientos democráticos y la relación que sostienen con las instituciones políticas. Todos somos actores en la obra de la democracia, y los valores políticos que poseemos son la motivación dramática de esta obra que se une indivisiblemente con nuestros comportamientos e interacciones sociales. Sí, muchas veces habrás oído del concepto, pero seamos realistas y partamos de la pregunta central. ¿Y yo, cómo vivo la democracia? La democracia se despliega en una forma de vida amparada en las instituciones, los valores, la cultura, que la nutren de manera continua a partir sobre todo del comportamiento de las personas y de las interacciones que establece con otras. Como sostenemos aquí, la democracia es también una forma de comportamiento porque revela que la democracia, sus valores, las formas institucionales de hacer las cosas y la cultura se internalizan en la subjetividad de las personas, es decir, que forman parte de sus contenidos cognitivos asociados a ciertas emociones. Aquí también decimos que la democracia es una forma de comportamiento de manera específica porque se sustenta en ciertos valores, los llamados valores de la democracia, entre los cuales se encuentran la libertad, la igualdad, la solidaridad, la fraternidad, la participación, la justicia, entre otros. Este es un documental que forma parte de un estudio psicosocial y politológico más amplio, cuyo propósito consiste en problematizar la relación existente entre las instituciones políticas, los valores de la democracia y el comportamiento democrático de los mexicanos. Aquí realizamos un acercamiento a dicha relación. Tanto las instituciones políticas como los valores de la democracia son prescripciones conductuales. Ambas tienen una dimensión pedagógica porque le enseñan a la gente cómo conducirse. Nuestras instituciones políticas, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y nuestras leyes secundarias presentan de manera explícita los valores de la democracia. Pero entonces surgen muchas preguntas, como por ejemplo, ¿cómo nos comportamos los mexicanos? ¿Nuestro comportamiento es democrático? Para indagar en ello se aplicaron 4 inventarios. Uno de ellos para medir los valores de la democracia en ciudadanos mexicanos, el inventario de valores de la democracia en 2 versiones, una para que el participante exprese sus propias opiniones y la otra para que opinen acerca de los mexicanos. Incluyen ambas versiones los siguientes indicadores: igualdad, libertad, fraternidad,
pluralismo, tolerancia, participación, legalidad, responsabilidad, justicia, solidaridad. El inventario de valores de la democracia tiene una escala tipo Likert de 5 puntos. 1. Totalmente en desacuerdo. 2. En desacuerdo. 3. Indiferente. 4. De acuerdo. Y 5. Totalmente de acuerdo. Para medir los comportamientos democráticos de los participantes, se aplicó el inventario de comportamientos democráticos, también en las dos versiones ya mencionadas, de acuerdo con los siguientes indicadores: personal, familiar, laboral, comunitario y ciudadanía. Cabe señalar que los inventarios se aplicaron en las ciudades de México, Puebla y Colima. La democracia puede ser entendida de tres maneras: como método electivo, como forma de gobierno y también como forma de comportamiento. En el país, el cambio político y particularmente la transición a la democracia se centraron casi exclusivamente en las reformas a las instituciones electorales, sin atender a las demás instituciones para darle un sentido más sustantivo a nuestra democracia. Dado que los estudiosos se han enfocado más en el análisis de la democracia como método electivo y como forma de gobierno, nosotros queremos centrarnos en la democracia como forma de comportamiento. A pesar de algunos llamados de atención acerca de la vulnerabilidad de las democracias, los gobiernos de casi todos los países del mundo se declaran democráticos. Además, para la mayoría de las personas, la democracia es la mejor forma de gobierno, con un 65% de la población en América Latina y en México con un 55%. En América Latina, el apoyo a la democracia es del 48%, mientras que en México es del 38%. Y, aún más preocupante, si nos referimos a la satisfacción con la misma, en América Latina es del 24% y en México apenas del 16%, según estadísticas de Latino Barómetro en 2018. Esto nos deja ver que si bien la democracia es la mejor forma de gobierno en el ideal de las personas, también es aún una aspiración para la opinión de la mayoría en América Latina y aún más en México. En México, el otrora partido hegemónico, el Partido Revolucionario Institucional, que gobernó por más de 7 décadas, y posteriormente el Partido Acción Nacional, que gobernó por 12 años, han dejado una ruta institucional y un legado cultural que contradice los valores de la democracia. Si bien es posible observar en las 4 últimas décadas cambios políticos importantes, la democracia en términos institucionales y también como forma de vida dista mucho de asentarse en el comportamiento y mentalidad de los mexicanos. El desarrollo de las transformaciones políticas ocurridas desde el 2 de julio del 2000, al darse por primera vez la alternancia partidista en la presidencia de la República, ha permitido a la mayoría de los políticos y analistas afirmar desde entonces que en el país ha concluido la transición a la democracia. Incluso, para algunos autores, el país se encuentra en pleno proceso de consolidación de su democracia. En México, la percepción de la democracia es la de un sistema en el que muchos participan y pocos ganan. El concepto mayormente aceptado de democracia muestra una percepción clara en que los ciudadanos participan y solo unos cuantos se benefician de esa participación. Esto muestra una clara estigmatización del concepto que, antes que percibirse como un esquema
en el que todos participan y reciben un beneficio mutuo de esa participación, se interpreta mayoritariamente como una forma de mantener el privilegio de unos pocos. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional, que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, el país está escenificando una serie de cambios cuyo impacto aún no se puede apreciar, pero que efectivamente están trastocando las bases políticas e institucionales que, para bien y para mal, configuran lo que hoy es México. Para decirlo sucintamente, México es un país con una democracia política, particularmente electoral, con un desarrollo considerable, pero que en el plano de la democracia sustantiva, es decir, de la democracia económica y social, se encuentra bastante rezagado. Los valores son sistemas cognitivos asociados a estados y/o procesos emocionales que determinan en parte la conducta del ser humano. Son resultado del momento histórico que se vive, de las condiciones concretas bajo las cuales se desenvuelven los hombres y se dirigen, siempre y como consecuencia de la evaluación de lo vivido a una situación ideal. Entre sus funciones se encuentran las siguientes: estructurar una visión del mundo, así como el sentido y los proyectos de vida. Ser normativos. Permitir la solución de conflictos y la toma de decisiones. Ofrecer motivación e intervenir en la formación de la identidad, la integración y la adaptación social. Los valores, por su parte, son sistemas cognitivo-emocionales que prescriben el comportamiento de las personas. Específicamente, son sistemas de ideas que resultan de la interacción entre el sujeto que valora y el objeto valorado. Estos sistemas de ideas presentan un vínculo indirecto con las actitudes y con el comportamiento de las personas y tienen la característica de estar temporal y situacionalmente condicionados. Los sistemas de valores, cuando son compartidos por un amplio segmento de la población, alimentan, nutren la cultura de una sociedad. En el plano político, los valores ocupan un espacio fundamental, ya que la política en sí misma integra una jerarquización de valores. En cuanto a la democracia, Sartori ha señalado que debe ser vista en dos dimensiones articuladas: una descriptiva, que se corresponde con el juicio que sobre los hechos empíricos de la vida política hacen los individuos, y otra prescriptiva, que parte de la observación anterior e integra los valores, normas y propósitos de los individuos para pensar de manera ideal en cómo nos gustaría que fueran esos hechos. Las instituciones políticas, como suele decirse desde Nord, son las reglas del juego, es decir, son las limitaciones creadas por el hombre para darle forma a las interacciones humanas. Por tanto, contienen tanto incentivos como constricciones y por ello mismo regulan el comportamiento de las personas en el marco de las organizaciones en las que se desenvuelven. Existen dos tipos de instituciones, las formales y las informales. Las instituciones formales tienen una cualidad distintiva. Están escritas en algún documento importante, como por ejemplo puede ser la Constitución Política de un Estado o las mismas leyes secundarias. Por su parte, las instituciones informales no están escritas en ningún documento, pero forman parte de los códigos culturales, de los comportamientos socialmente deseables y tienen la característica distintiva de que son reglas de autocumplimiento. Un concepto fundamental en torno a la idea de instituciones y que ha sido particularmente problemático en nuestro país es la confianza, de la cual podemos distinguir dos tipos: la confianza interpersonal y la confianza institucional. La confianza interpersonal, también conocida como confianza social, es reconocido como uno de los elementos claves para la calidad de la democracia. México históricamente se ha caracterizado como un país con un bajo nivel de confianza interpersonal, lo cual representa un grave problema para la práctica de los valores democráticos, puesto que, a menor nivel de confianza entre las personas, menor la posibilidad de colaboración para lograr objetivos comunes y exigir más de sus gobernantes. Si la confianza social es baja, la confianza en las instituciones también lo es. Para cualquier democracia, contar con un nivel alto de confianza institucional es importante,
pues de esa forma el ciudadano confía en el funcionamiento institucional y apoya al sistema. Esto resulta más preocupante al darnos cuenta que las instituciones con menor confianza institucional son los partidos políticos y los representantes de elección popular. El arraigo de la democracia en México se encuentra lleno de obstáculos y, frente a estos, no se descubren aún las vías políticas, jurídicas, culturales y psicosociales para desprenderse del autoritarismo y la corrupción como formas tradicionales de hacer política. Esto, a su vez, permitiría construir las bases institucionales de una vida democrática real y efectiva, que llegue y se exprese en todos los espacios de la vida cotidiana. Lo que hemos encontrado en nuestro estudio es que cuando hablamos de nosotros mismos, manifestamos profesar casi todos los valores de la democracia y afirmamos que nuestro comportamiento es democrático. Pero por otro lado, cuando hablamos de los mexicanos somos más duros o más objetivos y señalamos que los mexicanos no se comportan de manera democrática. Como conclusión general podemos señalar que en México, tanto las instituciones como los actores políticos y la ciudadanía en general se encuentran en proceso de construcción de sus propios comportamientos democráticos. Esta es una tarea política, pero también de aprendizaje psicosocial, porque la obediencia, el respeto y el apego psicosocial a las instituciones se obtiene porque la gente encuentra que la democracia no solo es el mejor método electivo o la mejor forma de gobierno, sino porque también la democracia es la mejor forma de vivir la vida, de convivir con los demás, porque en este marco la gente encuentra que es posible realizarse, construir sus propios derroteros sin descuidar lo que nos atañe a todos en sociedad, el bien común. El estudio de los valores relacionados con la democracia y el capital social en México nos deja con un panorama preocupante, diferenciado por regiones y estados, pero que se puede mejorar. En general, más de la mitad de los mexicanos cree que la democracia es el mejor sistema político que se puede tener. Si bien es alentador que más de la mitad de la ciudadanía crea en la democracia, ese porcentaje es bajo si se compara con democracias más establecidas y ha bajado un poco en comparación con la medición de la ENCUP 2012. Entre los ciudadanos sigue prevaleciendo una visión de la democracia que puede ser interpretada como electoral o elitista, más allá de percibirla como un sistema que establece las mismas reglas para todos o uno conducente a la colaboración para resolver problemas comunes.